gracias a todos por haber venido. A todas también. Pero primero a todos, porque estábamos diciendo que las que leen son las mujeres, que los hombres ni leen ni van a sitios, así que voy a agradecer primero a todos que hayan venido, porque sois muy amables. Sois minoría. Yo ya no me meto en ese grupo, digo sois minoría. Muchas gracias a todas por haber venido. Muchas gracias a Sin Tarima por facilitarnos hacer la presentación de Daños Colaterales. Hemos estado esperando porque sabemos que hay un contingente grande que venía a la presentación, que se ha quedado en el Museo del Jamón haciendo su bocata. Les hemos esperado, pero llega un momento en que la bondad humana ya excede. Creo que sabéis que tenemos una cumpleañera. Yo creo que la podéis felicitar un poco. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, efectivamente, un aplauso para ella. Porque a pesar de ser su cumpleaños, está aquí conmigo, es decir... Más que a pesar, aprovechando que es su cumpleaños, ha dicho, ¿qué puedo hacer bonito? Pues ha venido a presentar Daños Colaterales. Sí, que muchas gracias a Lidia Falcón por estar con nosotros, a Teresa Galeote por haber escrito este libro fantástico, y yo me voy a presentar, soy Miguel Ángel de Rubio. Cuando estaba vivo era escritor, tenía 13 libritos publicados. Después, en mi situación actual de Ectoplasma, me dedico a ser editor de 2 editoriales, una Ediciones Irreverentes, con la que llevamos 18 años intentando ser la vanguardia revolucionaria y vanguardista de la literatura, con lo cual no nos tenemos una rosca, como os podéis figurar, porque España es lo que es. Y después dijimos, vamos a sacar una editorial con aspecto más serio, buena literatura, de fondo, de esta para toda la vida, y la llamamos MR Editor. Es un rasgo de proselitismo de mí mismo, porque MR Editor son mis iniciales. Yo vi a Franco María Ricci que sacaba una revista que era FMR y yo dije, pues yo MR Editor. En esta editorial estamos sacando la que yo creo que es, bueno, no vamos a decir la mejor literatura de fondo, pero sí muy buena literatura de fondo, en la que hay autores que están haciendo libros comprometidos. No se publican bestseller o no se intenta ir a por el libro bestseller, el gran éxito, el éxito rápido, sino libros de estos que suelen permanecer largo tiempo en las librerías, en las estanterías, y que se pueden volver a leer pasados los años. En ese sentido, tener a Teresa Galeote con nosotros ha sido un placer. Empezamos en esta aventura de MR Editor con ella, con Más allá de las ruinas, una obra en la que había guerra civil, guerra mundial, había crímenes, había una historia, yo creo, en gran medida de mujeres. En la obra de Teresa Galeote las mujeres tienen una importancia grandísima, tanto como en la vida. Muchas veces nos encontramos que en la literatura las mujeres tienen una importancia menor, pero en la obra de Teresa Galeote la tiene igual. En su siguiente obra nos encontrábamos con una madre intentando ayudar a su hija a salir del coma por medio de la palabra. Y en este tercer libro, Daños Colaterales, nos encontramos... El libro no se cuenta, ¿eh? No, nada más entonces no lo van a comprar. Nada más dije que en esa segunda novela la madre estaba intentando sacar del coma a la hija por medio de la palabra, que es una obra que a todos los que la han leído y con los que hemos hablado coinciden en destacar el gran valor que tiene, porque es un tema duro, un tema a veces agobiante, pero llevado con muchísimo estilo, y que además aporta muchos valores muy necesarios en la actualidad. Daños Colaterales es una propuesta que vuelve a cambiar el sentido de la obra de Teresa Galeote, que siempre es comprometido con la realidad. Lidia Falcón va a hablar después de la novela, pero sí quería decir en 2 líneas que es una novela y un libro de relatos al mismo tiempo, y una novela central, con un crimen, también tiene mucho de novela negra, pero también de novela social, y con una serie de relatos que tratan de los grandes problemas del ser humano, sobre todo la violencia, que es una constante en la sociedad. No podemos decir que vivamos peores tiempos que en otros momentos, porque lo que pueda pasar en Siria o lo que esté pasando en Hispanoamérica pues es algo que ha pasado siempre, es connatural al ser humano. En ese sentido, yo decía en el prólogo, y aparece en la contraportada del libro, que es el libro de una intelectual, de una persona que mantiene una relación crítica con la sociedad, que nos ofrece una obra no solo para entretener, sino que en esa obra nos plasman los problemas de nuestro entorno y nos ofrece los resortes para que podamos llegar
a soluciones, a encontrar nosotros mismos el camino, que es lo que debe hacer un intelectual. Por lo tanto, es un libro para leer con un cierto compromiso, para disfrutar y a veces también para sufrir. Va a hablar de Lidia Falcón, de quien voy a descubrir que la entrevisté hace, en el 86-87 estábamos hablando, ella estaba en Madrid, en un periódico comunista que salió La Tarde, o que intentaba ser comunista, que duró 2 o 3 meses, fue un desastre. Una cosa, nos metimos una. Pero a mí me dejaban hacer entrevistas a quien quisiera, yo me lo pasaba muy bien porque era jovencísimo y pedía hacer una entrevista a Lidia Falcón, que a un chico joven le asustaba un poco, le imponía, es una mujer así, o no es verdad. No, no es verdad. No es verdad, bueno, con mucho carácter, las cosas muy claras, muy decididas, etcétera, que rompía todos los estereotipos habituales de la mujer tradicional. Están asintiendo con la cabeza que sí, están de acuerdo conmigo. O sea, tú dices que no, pero asienten casi todos, sobre todo ellas. Que a veces no queda otro argumento. Entonces, para mí fue un placer cuando Teresa me dijo que Lidia iba a presentar el libro. Con esto solo me queda ceder la palabra a Lidia, que tiene un ramo precioso y además muy adecuado, y ella va a ser quien nos hable de la obra, y posteriormente Teresa Galeote será quien se defienda, porque seguro que vais a hacer críticas acerbas, durísimas. Aquí no estamos entre amigos, es un público que viene duro, viene a dar. Así que Lidia, por favor, háblanos de estos daños colaterales. Hola, buenas tardes. Bueno, vosotros conocéis a Teresa, ¿verdad? Oh, que casi todos la conocéis. Y además la veis, ¿no? ¿Verdad? Está tan sonriente, tan agradable. Bueno, tiene su genio, ¿eh? Los que la conocemos sabemos que más vale no pinchar en según que es terrenos sensibles porque puede enfadarse. Pero la verdad es que parece una mujer muy agradable, muy amigable, muy cercana. La estamos viendo además como es. Y por tanto, cuando yo me leí este libro me quedé pasmada, porque es que hay cosas terribles, cosas horrorosas, os lo aseguro. No os los voy a contar como he dicho antes, porque entonces no os... Pero espero que tengáis una taza de tila cerca cuando la leáis. Yo ciertamente había leído el libro anterior, la novela El eco de las palabras. El eco de las palabras. Habíamos comentado, en algún momento comentamos que, bueno, no estaba yo del todo en la línea de defender con tanta ternura el amor materno como haces tú en tu novela. Lo que llevaría a una conversación... ¡Uy, qué bien! Hola a todos, hola. A una conversación... Teníamos una conversación, bueno, interrumpida, Sí. ¿no? De que tenemos que continuarla, sobre el amor materno, que es un tema que por fin, ¿verdad?, va saliendo. Yo apoyo a Teresa. Sí, Yo la apoyo. tú sientes el amor materno, ¿verdad? Yo sí, Claro. yo sí, siento amor Por eso materno, en lo serio. comprendo. Sé que no me convence, pero apoyo a Teresa totalmente. en Déjame eso. seguir. Te dejo. El asunto es que cuando puse a leer esta novela, pues iba con, bueno, mejor disposición a volver a escucharla con un lenguaje precioso que utiliza el castellano, que pocos escritores hoy saben utilizar, pero escucharla sobre, bueno, ya sabía que era novela negra porque me lo había dicho, pero bueno, más bien tramas y sentimientos más cercanos, más domésticos, más familiares. Vaya. Te desconcerté. Pues desde luego. Al principio no, porque el libro está dividido, no sé si, bueno, por esto es atractivo. Me gusta mucho más la novela que los cuentos, eso que lo primero que publiqué en la vida fueron cuentos. Luego ya dejé ese género y cuando se mete uno en una narración, yo por lo menos quiero seguirla, ¿verdad? Y que dure y que tenga sus intrigas y que cuando la deje porque no haya podido terminar tenga muchas ganas de volver a coger el libro. De modo que como el cuento es tan efímero, tan corto, pues ese placer me lo resta. Y la novela ciertamente es impresionante, pero lo que son escalofriantes son los cuentos.
Yo no sé cómo se te han ocurrido. De modo que en psicoanálisis tendríamos que intentar hacer, porque detrás de esta apariencia tan sonriente y tan amable y tan rubia como eres y tal, Toma tópicos. Ya me lo pongo yo, ya. Soy dulce. Bueno, pues tiene un genio de la escritura terrible. Está ahí solo para darnos noticia. Yo, más que lo que tú has dicho antes, de que con esto podríamos sacar adelante pues quizá una idea o un proyecto, la verdad es que tengo que volver a leer si puedo y ver si realmente hay algún ensayo de esperanza en esta literatura, reconócelo, si te acuerdas. Sí. Bueno, pero lo que es cierto es que casi, luego que quedan temas por tratar, pero casi no deja ningún tema por tratar. Porque como los cuentos, algunos son tan breves como una página nada más, y otros tienen 2 o 3 páginas, da para que a pesar de que el libro no es muy grueso, haya hecho una panoplia, una mirada, bueno, sería como la del diablo, ¿no? Sería como Lucifer mirando el planeta y señalando, aquí voy a organizar el desastre, allí me voy a concentrar en el horror, acá voy a beneficiar esa gente que está allí tan miserable. De modo que, os lo digo, leerlo con una pila o con, no sé si alguien es aficionado a la Ya viene la pila. Ginebra, nuestra Ginebra pasó por Perú. Pero yo querría que no me interrumpieras. Gracias, oye, tenemos que darle las gracias porque siempre nos acoge también. Pero yo querría que, bueno, no acabara en esta sesión de esta tarde el debate o la reflexión o el análisis o la discusión, lo que vais a decir, de los temas que planteas, porque son fundamentales en la historia de hoy. Algunos son intemporales, este quizás es el que menos porque la ciencia ficción nunca me ha atraído tanto, pero por supuesto lo que ha escrito es una distopía, y una distopía demoledora, que no porque los temas sean, por lo menos no los ignoramos. Aquí, sobre todo los que estamos en esta sala, leeremos el periódico cada día y algunas veces hasta pondremos la televisión, ¿verdad?, para ver los bombardeos sobre Siria. Pero tal como los puede resumir en 2 o 3 páginas o en una página y dejarte sin aliento cuando termina, pues es impresionante, es absolutamente impresionante esto. Y creo que debes escribir más cuentos, que lo tuyo son los cuentos. Me dice que sí, bueno, pero escribe lo que quieras, claro. Pero de todos modos, esa síntesis, ese extraer el nudo fundamental del drama y expresarlo en 2 o 3 páginas, no se suele hacer. Hace los grandes escritores de pequeños relatos pues murieron hace 100 años o 150 años, ¿no? Después de Henry James, pues yo no sé si podemos encontrar los escritores que realmente en un cuento te dejen sin aliento. Mira, además he hecho un pareado, porque son de una banalidad enorme. La literatura, la filosofía, ahora que estoy escribiendo otro libro y leyendo todo lo que pesco por ahí, es de una banalidad, una frivolidad, una superficialidad, y eso sí, en un lenguaje cuanto más incomprensible, cuanto más arcano, mejor. Mientras que Teresa es todo lo contrario, o sea, es una bombita, una bomba nuclear no tanto, pero una bomba condensada en unas pocas páginas. Y ahora lo que a mí me gustaría es que ella nos contara cómo se le ocurren estas cosas. Confiesa. ¿Has terminado? Bueno, seguimos, podemos seguir, hacer un diálogo, pero ahora cuéntanos. Bueno, ¿cómo se me han ocurrido? A mí no se me han ocurrido estas cosas. A mí me arañan estas cosas, me duelen estas cosas, se les ocurren a otros. Se les ocurre a una sociedad bárbara en la que estamos sumidas y que nos dan esto. Es decir, que a mí no se me ha ocurrido. A mí se me ocurrirían otras cosas. Pero es evidente
que tenemos que plasmar la realidad, aunque no nos gusten, porque tú bien sabes que es revolucionaria. A pesar de que aquí te dejan sin aliento y te dicen, esto es lo que hay, y cuando muchas veces dicen, en estas nuevas modalidades de la izquierda, no hay que asustar, yo digo, sí hay que asustar. Si al ser humano no se le asusta y se le dice la situación que tenemos, es incapaz de movilizarse, es incapaz de aportar nuevas formas que de política, ¿no? Entonces sí que hay que asustar. Esto de decir todo está bien, pues bueno, está mal pero no tan mal, siempre tenemos esto poquito, es decir, la situación es muy precaria, la situación es muy mala, estamos viviendo una barbarie organizada por el sistema, y precisamente a mí no se me ha ocurrido. Yo simplemente lo plasmo, y tú eres periodista, y usted también es periodista. No insultemos, por favor. Bueno, entonces sabemos que hay que plasmar una realidad. ¿Qué ocurre? Efectivamente, hay muchas formas de plasmarla. Una noticia es una noticia, más escueta, quizás, o sea, no tiene... Yo trato, lo que ha dicho Lidia, de darle también una cierta, porque hay algunos que son muy fuertes, pero tienen una cierta poética. Es decir, utilizar el lenguaje lo mejor que sé, siempre hay que ir aprendiendo para saber extraer, o sea, y hacer, no solamente reflexionar, sino, o sea, llamar a las emociones. Es decir, porque yo creo que somos eso, el ser humano, emoción, pasión y reflexión. O sea que no hay más. Nos emocionamos, reflexionamos porque nos emocionamos ante una situación o lo contrario. Yo creo que es un vaivén, ¿no? Vamos y venimos, por así decirlo, como ahora nuevo se dan otra nueva fusión o otra nueva digresión de la política en Podemos. Y entonces, en esa idea es lo que yo pienso que sí, hay que, como decía Kafka, que la literatura tiene que ser el hacha que rompa las conciencias, o sea, que rompa el hielo de las conciencias. Y entonces hay que plasmar esa realidad. Terrible, por lo tanto, a mí no se me ha ocurrido. Están ahí, se les ha ocurrido a otros. Bueno, a ti se te ha ocurrido tomar esa realidad, irla seleccionando, porque claro, hay muy diversos temas. No os creáis que os va a contar la historia de una familia madrileña que vive por ahí en el barrio de Salamanca. Es que ha hecho una visión rápida, por supuesto, decía Aristóteles, ¿no? Subido ahí mirando el planeta, y una visión rápida de un extremo a otro del planeta, de un continente al otro, y ha dicho, aquí está el drama, aquí la tragedia, aquí, y esto lo voy a escribir. Y eso se te ha ocurrido, porque eso es lo que le pasa a todo escritor. Evidentemente. Porque lo que tú vas retratando, analizando y literalizando, si se puede utilizar ese término, esto lo ha leído la mayoría de los mortales y no lo han escrito. Y lo han leído la totalidad de los escritores y no les ha importado. Pues a mí sí me importa. Exacto. Entonces, el otro día, hablando con otro escritor, que es Ignacio Riera, que me decía, bueno, porque yo hablaba de los temas que iba a escribir, ¿no? Pero me decía, es que a mí me han confesado, no me quiso dar nombres, bastantes escritores españoles que dicen que no tienen temas. Y la verdad es que me dejó pasmada, ¿no? Que lo que no tiene, por lo menos yo no tengo dedos para poder escribir todos los temas que me bullen, ¿no? Pero la verdad es que este repaso, no sé si has agotado todo. Desgraciadamente todo. Es impresionante, porque no lo esperáis. O sea, no creáis que lo vais a ver si empezáis a hojear el libro en las primeras páginas, ¿no? Eso es una novela, podríamos calificar de negra, ahora está en moda este término, pues porque hay un crimen y una investigación. Y cuando uno va siguiéndolo, bueno, pues está ahí, ¿no? Por supuesto, con un tinte feminista, Fíjate. ¿Cómo se te ha ocurrido? Claro, se me ha ocurrido ¿Cómo esas se te ha cosas. ocurrido? Por supuesto, en todas las historias que cuentan. Pero la verdadera, no sé si es la verdadera alma, esa que tienes guardada, ¿no? Y la tienes domesticada para que sonrías así. Normalmente. Perversa, es perversa. La perversa eres tú. Esa alma busca los resortes más terribles de las conductas humanas, no solamente humanas, porque no es un libro de psicología,
sino sociales, económicas, políticas, que las tenemos, que las sabemos, pero que cuando las lees relatadas por ella, no es igual que leer la noticia en El País, ¿eh? O sea, aunque la realidad esté allí, la noticia que la suministre, y aparte de que naturalmente la tendenciosidad del que te la escribe te deriva hacia la posverdad, ¿no? Hacia este momento en el que se endulza casi toda la situación económica y política del planeta, o te dan unas, como decía antes, unas explicaciones, unas soluciones banales, completamente frívolas. Yo, como decía, estoy repasando cosas para el próximo libro y leyéndome a los grandes filósofos que tenemos hoy, que son los que hay, ¿no? Digo grandes porque no hay otros, y me leo unos lugares comunes, unos tópicos, unas vulgaridades que se repiten y se repiten, y que están firmadas pues por Alicia Puleo, por Fernando Savater, por el Lledó, el ilustrísimo Lledó, que han dado ahora el premio de las letras, es de las letras, ¿no? A Rosa Montero. Bueno, pues ahí está, ¿no? El nivel, ¿no? El nivel. Y entonces pienso, bueno, tenemos que hacer algo para que este libro de Teresa y los que vas a escribir, y escribe más cuentos que novela, y no hables de tu hija. No hace falta, ¿eh? Y tú se los publicas y los difundimos. Y a ver si con esto excitamos las conciencias dormidas, adulteradas, engañadas de nuestra sociedad, porque realmente estamos viviendo un momento de crisis solamente, porque iba a decir convulso, pero ¿cómo vamos a decir que en España vivimos un momento convulso cuando estamos bombardeando Siria, ¿no? O sea, resulta completamente desproporcionado. Pero este mundo satisfecho en el que estamos, en el que todos comemos cada día, y muchos además tienen coche y otros se van de vacaciones, en este mundo en el que todo se ha convertido en la sociedad líquida que dice este otro camelo, el Bauman este que es otro camelista, porque todos son camelos, ¿no? Tenemos una sociedad líquida, vivimos en el mundo de la posverdad, cosas para encubrir los verdaderos horrores, los horrores terribles que estamos pasando. Yo porque, perdona que no hable en este momento de tu libro, pero es que quiero introducir el tema de antes de ayer, porque me parece que supongo que te inspirará. Sí. Porque hace 2 días en el CAU, donde nos reunimos todos los lunes, y aprovecho para anunciaros, ¿no? Estamos allí, el Partido Feminista, pero está abierta la reunión y vienen, afortunadamente, vienen muchas y muchos a explicar parte de las experiencias que se viven. Vino una señora de Argentina que más o menos lidera un movimiento que llama Madres Víctimas de Trata, porque en Argentina están secuestrando niñas y jóvenes que meten en prostíbulos, en la prostitución, desaparecen. En este momento, en la democracia, no son los desaparecidos de la dictadura, son las desaparecidas de la democracia. Hay 28.000 niñas que han secuestrado, las han metido en prostíbulos, donde las han obligado a prostituirse, aceptando de 20 a 40 clientes cada día. Cuando están destrozadas, porque además para que mantener eso las drogan, las apalean, las queman con cigarrillos, parece que es habitual. Cuando ya están prácticamente destrozadas, las matan. Y las entierran, sueltan los cadáveres y tal, y las entierran como desconocidas. NN, parecen los nazis, ¿no? La desaparición. Y esta es la madre de una de estas pobres criaturas. Hace 25 años le secuestraron a su hija con 17 años. Ella es una de las afortunadas que encontró el cadáver y la pudo enterrar. Y con eso realmente esta mujer se llena de emoción toda, pero además da cierto consuelo, ¿no? El consuelo porque hay 20.000 madres que no han podido enterrar a sus hijas. Bueno, pero los procesos judiciales se inician y no avanzan. Pero están implicados los políticos, los diputados. El presidente de la República, el señor Mauricio Macri, es el dueño de 2 de los grandes prostíbulos de Buenos Aires.
con los nombres que los dio ella. Bueno, esto he tenido que soltar porque es que no he parado de pensar en ello desde que nos lo contó. Algo tenemos que apoyar de alguna manera, porque dice que además en Argentina no se publica, no, ni la prensa, ni la televisión, ni la radio se hace eso. Se ha publicado en Italia, y yo en España tampoco lo he visto, por lo menos con estas cifras y con estos datos, no lo he visto, y esto lo tienes que escribir. Ya es como un encargo que te hago. El próximo libro. El próximo libro. Bueno, pero claro, Teresa no escribe el relato periodístico, no es que coja y diga tal día, de tal hora. Yo lo veo para teatro. Más que para novela, para teatro. Porque hay que hacer una película que sería lo que tendría que ser pero para teatro lo veo como tema. Bueno, Pues sí, el reencuentro de la madre con la hija perdida 20 años antes, por ejemplo, sería eso sí, eso también es página mía. Con teatro como drama sería, bueno, como drama, como tragedia. Sería... El teatro tiene el gran inconveniente, lo sé bien, que hay que representar. Claro. Se pueden hacer lecturas dramatizadas también. Sí, pero eso ya no es teatro. Claro, Eso ya no es teatro. Sí, pero bueno, cuando de alguna llegas manera, mucho a la gente, si logras representarlo, llegas de un modo que muchas veces con el libro no se llega. Yo es que soy muy difusor del teatro y esta idea cuando le estaban diciendo me ha parecido que es una idea terriblemente teatral, la imagen de la hija aparecida años después, la madre, el chulo y en realidad luego el sistema, que es como el personaje que está flotando, ¿no? Que es el que permite... El sistema es el... Bueno, pues el sistema es lo que escribe Teresa. El sistema. Precisamente. Podías haberlo titulado así, el sistema. Bueno. La trama novelesca de la primera parte, pues parece que se va desarrollando de una manera más o menos convencional, como de los que sean aficionadas a la literatura, que yo lo he sido muchísimo, la literatura de detectives, ¿no? La literatura de... hasta que te quedas sin respiración en el final. Y encima nos dejas sin solución. No lo cuentes, chiquita. Y encima lo dejas sin solución. No le hagas caso. No le hagas caso. No le hagas caso. Que no lo voy a próximo encuentro, cuando lo hayan leído, nos reunimos aquí y comentamos. Yo no tengo razón. Vamos a ver. El final es como tantos finales que se dan. Y ahí es donde pongo... No, que va. Sí. No, como ninguno. Como tantos... No, claro. Eso no es válido porque no lo hemos leído la mayoría. Me refiero a que como muchas historias que pasan hoy en día se dan. Se queda a medio terminar. A medio terminar. La detective no. Bueno. Sí, es final abierto, pero puede estar claro. Luego hay un epílogo que es muy clarificador. El epílogo es muy clarificador. Entonces, que ya no digo más. El epílogo te dice, porque claro, evidentemente, ¿cuántas instrucciones judiciales no llegan hasta el final? O no pueden llegar hasta el final y se quedan a medio camino. Bueno, pero esa es la realidad. Esa es literatura. Claro, bien. Os voy a decir, a pesar de las pruebas en su contra, y no leo más porque lo destrozo, a pesar de las pruebas en su contra, o sea, que sí se dicen cosas, lo que pasa es que el lector tiene que poner un poquitín de su parte, no se le da más de imaginación en el sentido de que también la literatura es insinuación. Hay cosas que no se dicen claramente, pero te insinúan. Por lo tanto, también es un juego entre lo que se percibe el que lee y el que escribe. A lo mejor a veces coinciden, a veces no coinciden. A veces no coinciden. Lo curioso que yo quería añadir es que si tenéis alguna familiaridad con la novela, ni siquiera negra, la novela de detectives, son las mujeres las que han desarrollado esa literatura, ese género, de una manera muy notable. Por supuesto, lo que llaman las damas del crimen, que son las inglesas, que son, desde luego, espléndidas, y en España también algunas, bueno, no nos altura. Pero es curioso que siendo una literatura que no debería ser para mujeres ni de mujeres, ¿verdad? Porque se supone que estos son los convencionalismos sociales y educacionales, ¿o no?
¿verdad? Las mujeres escriben sobre el amor y la mayoría de las mujeres buscan novelas románticas. Chesterton ya dijo que la novela negra no la podía escribir una mujer, pero claro, era un señor que no merecía confianza. Yo creo que a lo mejor lo dijo de broma. Conociendo a Chesterton es posible que estuviera de cachondeo. Porque claro, desde Agatha Christie nadie puede decir esto, ¿no? Empieza con Agatha Christie, luego P.D. James y tantas otras. El caso es que en el fondo de Teresa, hoy me atrevo a decirlo, hay una rebeldía, una visión, una lucidez que, por lo menos las que se dedican a la literatura más conocidas que tenemos, no tienen. Y yo lo que desearía pues es que este libro se vendiera muchísimo, que además habláramos mucho de él y que siguieras escribiendo, por supuesto. Supongo que a pesar de sus sonrisas ya estás barajando alguna terrible historia más. Pero ahora estoy en otro tema que ya lo conoce, ¿verdad, Marta? Pero siempre estoy ideando, siempre estoy ideando, o sea, no para, que mi imaginación no para. Pero este es un ensayo. ¿Por qué lo conoces? Porque se lo he encontrado en algún momento, de esos momentos. Es un sacerdote católico y ella se lo ha confesado. Pero bueno, esto es que efectivamente otra de mis vertientes, soy ensayista también, escribo muchos artículos y Marta lo sabe también, que es decir, y quiero también desmitificar a tanto filósofo misógino. Y entonces yo voy a hacer, es decir, ya sabemos que han aportado mucho los filósofos y que hay algunos que se salvan, entre ellos Carlos París, es decir, entre otros, hay algunos muy poquitos, pero los grandes filósofos efectivamente pues han contribuido a sostener el patriarcado. Y luego los científicos. Y la iglesia, bueno, las iglesias, No, eso está clarísimo. Te coges toda las iglesias es el fundamento, pero también apoyado por en fin, la mayoría de los filósofos y después los científicos. Es decir, todos han dado un margen y han apunado al patriarcado y por eso tenemos la situación, que se da hoy en las mujeres, que se las cosifica como si fueran solamente vientres de alquiler, bueno, ya lo dijo Aristóteles, que éramos vasijas, donde nosotras no teníamos ninguna facultad y era efectivamente el hombre el que depositaba su semilla y nosotros éramos una vasija. Por lo tanto, es decir, desde aquellos primeros momentos han seguido diciéndolos muchos filósofos. Por lo tanto, ahí nos paramos en ese sentido. Pero eso no quiere decir que en un momento me araña algo, porque yo es que estoy muy arañada, aunque me veáis así que no. Por dentro estoy que muy arañada, y entonces una cosa que me araña no puedo dejar de pensar, y la escribo. Y puede surgir un cuento, y entonces lo guardo. Y puede servir, porque claro, estos cuentos no son todos seguidos. Es decir, que me van surgiendo este tema. La infancia, en fin, hay un libro terrible, El Corso. Pues que la bomba atómica también me surge. Pero a lo mejor tengo una forma literaria de hacerlo y de hacer hablar a algo, ¿verdad? Un objeto, como antes se hacía decir a los animales hablar, pues ahí habla, en fin, que no quiero desvelarlo. Y entonces todo eso se va dejando en un cajón. Y efectivamente, cuando Miguel Ángel de Rus me dijo, ¿tienes algo para la Semana Negra de Gijón? Le dije, tengo una novela negra. No es muy larga, podía, mi tendencia era verla prolongado más. Lo que ocurre que como se echaba encima el tiempo, dije, pues podemos acotarla, y como soy cuentista, efectivamente, pues creo que tengo cierta capacidad para decir muchas cosas con menos palabras, porque yo pienso que a muchos libros les sobran muchísimas páginas. ¿Puedo apoyar eso que estás diciendo? La novela negra actual, hay dos tipos, una que no llega a las 200 páginas, que suele ser la mejor, es una novela más ágil, donde se dicen las cosas de un modo muy concatenado todo y tal, y luego está la novela que es para el lector de bestsellers, que es la novela tocho de 400-500 páginas, que tiene 300 páginas de enredos innecesarios, de personajes terciarios, no secundarios, terciarios innecesarios. En ese sentido, nosotros las novelas que estamos publicando negras, la mayoría no excede de las 200 páginas, porque hemos encontrado que suelen ser las mejores. O sea, la novela negra, igual que el humor, muchas veces cuando es demasiado largo acaba hastiando. Y en ese sentido, yo cuando la leí me pareció un hallazgo
por su contención y porque habías encontrado el tiempo justo, que a lo mejor empiezas pues con subtramas, con otros personajes y tal, y acabas haciendo una serie de televisión, que es lo que le sucede a la mayoría de la novela negra. Sí, y estos escritores ahora de fama, suecos y noruegos, que son una lata, porque se pasan páginas y páginas para contar que no se ha descubierto nada. Estás en la investigación, ¿no? Y la búsqueda del criminal y las circunstancias del crimen, y se pasan el rato diciendo que no saben qué pasa. Y se encuentran los detectives allí y vuelves a repetir las pruebas que han encontrado y que no llevan a ninguna parte. La última de Mankel la he dejado sin terminar porque se murió. Yo os voy a decir que tenemos un premio de novela, Vicky Collins, y recibimos pues a lo mejor 140 a 150 novelas por premio. Y al 90% había que asesinarlos. Bueno, al 90% de los escritores. O sea, yo lo digo soy escritor, pero a los escritores a veces habría que matarnos. O sea, esa manía de lo que dices, la prueba del laboratorio de no sé qué, dices, vamos a ver, esto no es literatura, esto es un informe policial, ya me estás aburriendo. O sea, la novela negra debe ser literatura, no informe policial ni un informe forense, que es en lo que se acaba cayendo, ¿no? Bueno, y en nada, porque se reúnen allí a hablar y entonces con muchísimo detalle, esto ya lo hicieron, así el Hammett ya lo hacía, que sale de la puerta y cierra la puerta y llama a un taxi, sube al taxi. Pero Hammett lo hacía mejor, Hammett lo hacía mejor. Bueno, lo hacía un poco más breve, lo único que lo hacía era más breve, los demás lo han aprendido, ¿no? Y sube la escalera y llama al timbre y abre la puerta y entonces pues le piden que deje el abrigo. Sí. Y lleva hasta que se cuatro páginas leyendo esto. páginas hasta que se encuentra normalizado. Bueno, pues siguiendo con el hilo, efectivamente, como eso era excesivamente corto, pues entonces tenía yo muchísimos cuentos que también eran negros, aunque no, porque hay algunos que son negros también, es decir, que de novela negra son cuentos, son negros, había otros que eran negros, no solamente, o sea, en la trama policíaca, sino porque, en fin, que son negros. Entonces, ¿qué ocurre? Que es por su tremendo, o sea, porque son tremendos, ¿no? Entonces hicimos eso, es decir, con eso que yo tenía en el cajón, y eso fue lo que la primera presentación que se hizo en la Semana Negra de Gijón. ¿Esta lo presentaste allí? Sí, con éxito de crítica y público. En julio. Sí, entonces, después fue en Alcalá de Henares, ahora está aquí. Y espero que vaya corriendo. Hay personas que ya pues me han dicho, vamos a ver si lo presentamos, por ejemplo, Francisco Delgado, que va a intentarlo presentar en Albacete, y en fin, se irá, también iremos a la feria de Valladolid. O sea, lo que quiere decirse que tiene que correr un poquito por aquí y por allá, pues para hacerlo un poquito extensivo. La feria del libro de Vallecas. Efectivamente, ahí también estuvimos en la semana, o sea, el año pasado, que se rehizo. Entonces, pues bueno, y confiamos en todos vosotros y vosotras, de forma que lo leáis, que compréis libros para regalar, ahora que vienen estas fiestas, que los turrones son malísimos para el estómago. Menos vino y más libros. Bueno, vino también un vinito no viene mal. Vamos a hacer un vinito luego. Pero turrones no, que son muy malos, mejor libro. Lo que quería añadir es que, en una reflexión, no nos vayamos a las banalidades. Es que esto es una distopía, pero además para mí lo trágico es que está basada en unos datos absolutamente actuales y reales, actuales o de hace 20 años, da igual. Y estás viendo, se puede ver cómo la distopía va ganando el espacio de la reflexión, pongamos, de los que piensan, ¿no? De los que vamos pensando. Porque no sé si encontramos los caminos hacia el final del túnel. Esto recuerdo que estaba en Estados Unidos hace un tiempo y en plena crisis. Y entonces unos humoristas, salió uno y dijo, bueno, con motivo de la crisis económica se ha apagado la luz al final del túnel. Y nos dejó planchados, ¿no? Bueno, pues no sé si se ha encendido. En España, repito, seguimos viviendo tan felices, por lo menos el 80%. Dicen que el 20% está bajo el umbral de la pobreza, lo que es una cifra espantosa, claro, porque eso supone pues 10 millones de personas, pero es el 20%. Ese 20% que además está en la exclusión social, que no tiene ni formación, ni ánimo, ni impulso ya
para oponerse, pues no es más que recipientario de esto del banco de alimentos, ¿no? Ahora están haciendo esta repugnante campaña de búsqueda de alimentos. Me recuerda la de mi infancia, la de la posguerra. Había un programa de radio que yo escuchaba, tenía 6, 7, 8 años, que recogía dinero para el tuberculoso pobre. ¿Claro? Entonces yo recuerdo que cuando arañaba, porque yo no tenía nada, y la familia tampoco, pero arañaba una peseta, se la enviaba a esa radio. Y así pues una serie de pobre gente, porque solo los pobres nos ayudamos a los pobres, naturalmente, ¿no? Bueno, pues aquel horrible espacio de tiempo, que además duró interminablemente hasta que compramos el primer 600, pues se presenta como una nube negra, ¿no? Que se va avanzando. Hay muchos que ya han caído en la exclusión, como este 20%, y los demás que se mantienen, esto también me recuerda una de las obras de Wells, La máquina del tiempo, que no sé si recordaréis, los que la hayan leído, el final, que es el cangrejo aquel en mitad de un planeta desolado. Bueno, eso es la explosión nuclear, ¿no? Que no podía más que imaginar, que no era coetáneo. Pero antes, un mundo en el que los ricos así en términos generales, pues viven felices, completamente estupidizados, comen porque quieren comida allí, no saben de dónde sale. Los que dominan ese espacio del planeta son unos seres monstruosos que viven bajo la tierra y que salen y les dejan comida y les dejan tal y ellos cantan, y de cuando en cuando secuestran a unos cuantos y se los comen. Es un horror, por supuesto, el relato, pero en la imaginería, o sea, el simbolismo de lo que cuenta, es como las clases pudientes son completamente inconscientes. Yo no creo que sean tan inconscientes algunos, pero sí una franja de sociedad muy importante que vive, porque bueno, pues le llegan más o menos por su familia o por su nivel social, por su clase social, le llegan los bienes suficientes, los disfruta y no va a pensar más allá ni va a creer nada. Y luego están los desahuciados de la tierra, los que luchan aquí o allá, los que están en el fondo de las cimas, y esos, claro, el día que salgan y realmente se rebelen, se los tienen que comer. Porque no hay más, y que no se excusen, ¿verdad? No hay excusas, no lo sabía, no me enteré, bueno, o yo di 100 euros en Navidad para el banco de alimentos, ¿no? Hemos pasado de lo que se supone estado del bienestar, que también iba mucho decir, pero al estado de caridad, ¿no? Volvemos a la caridad del siglo XIX. Si recordáis los relatos que nos han legado los grandes escritores, Pérez Galdós o Dickens o los que sean, las señoras de la buena sociedad, pues una vez de cuando en cuando iban con unos paquetes a los barrios pobres, hacían un bazar de caridad, el bazar de caridad, que era una institución muy conocida, sobre todo en Francia, en París, sobre todo a partir del momento en que se incendió y fue una catástrofe. Bueno, pues eso, volveremos a una situación en la que no sé si avanzamos hacia esa predicción terrible de Wells o a las predicciones terribles de Teresa. Yo espero que no, precisamente si pongo esa realidad es para... Vamos a ver. ¿Es el presente y el futuro? Es que, no, este es el presente porque quiero otro futuro. Bueno, aquí no da soluciones, ¿eh? No. Las soluciones tendremos que encontrarlo entre todos. Tendremos que tener la luz al final del túnel. Sí, por supuesto. Y si os parece, podemos abrir un turno de preguntas, porque nos llevan escuchando mucho rato y a veces como no han leído el libro, pues parece, claro, pero parece que quieren meter baza a algunos, a ver. Así que os animo a que hagáis preguntas a ambas, a la autora, a la presentadora, que seguro que van a enriquecer. A ver. Sí, ¿qué querías preguntar? Venga. Sí, tú has levantado la mano. ¿A que la ha levantado? Es que hay cosas raras. Este hombre me cosas raras. En este momento no se me ocurre. Bueno, sí, pues sí, tiene
ya el proyecto de la siguiente novela? ¿Ves cómo sí quería preguntar? Bueno, sí, estoy siempre en proyecto, yo estoy siempre proyectada hacia el futuro, es decir, que estoy proyectada. ¿Y no te deprime escribir? Bueno, yo no lo he leído, Sí, pero sí, no sí, te sí. deprime escribir cosas tan terribles, tan... Sí. No te deprime, ¿no? Cuando estás No, escribiendo... yo, es no que te- yo pensé con lo simpática, con lo amable, Claro. con lo sonriente que es, No sé si podría. con lo bonito, con lo Yo no sé bonita, si con podría. Que si con te lo bien que deprimes. nos recibe. Bueno, vamos a ver, ¿Qué no, cosas vamos a puede ver. imaginar Si o yo recoger? escribo estas cosas es porque me duelen. Si me fueran indiferentes que no las No, ya, escribiría. eso por supuesto. Me lo haces duelen. por terapia. Es decir, Eso por supuesto. pues puede ser una terapia. Es decir, si yo me lo guardo todo, puedo reventar. Y no quiero reventar. No quiero reventar, quiero que revienten otros y otras, pero yo no quiero reventar. Por lo tanto, yo quiero gritar. Y esto es un grito. Yo tenía otro libro que aquí no creo que lo tengáis muchas personas, algunos sí, que se titula El Grito. Y son así. Bueno, el grito Es decir, de Mus. sí, bueno, el grito de Mus, o el grito de Teresa, o el grito de Lidia, el grito de Marta, de Antonio, y de todos, y de Pedro, y de Juan, y de todos. El grito de que damos o que pretendemos dar cuando vemos cosas que tan horribles. Entonces, lo mío son gritos para alertar a la sociedad que si no somos capaces de, en fin, aunarnos y establecer otro futuro, pues efectivamente pues nos quedaremos ahí. Pues Pero no no, lo sé, todo esto que estás contando será el próximo libro, porque este no es, ¿eh? Claro, Aquí bueno, lo que es estás que este es escribiendo- el nuevo libro, no es el último libro, por favor. El último libro está por escribir, los últimos No, libros. no, O sea, los Era últimos mucho, libros, era mucho. pero Pero los lo que últimos están quiero por decir escribir. es que lo que escribes aquí es el planeta que tenemos ahora, Efectivamente, el de ahora. efectivamente. Y el de ahora en este minuto. Ya veremos mañana qué novedades nos trae la prensa de mañana, la que se publique mañana, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera tenemos que excitar a los lectores y a las lectoras a que esto sea el revulsivo para que no se instalen en esta vida comodísima que tenemos en España? Hay unas cuantas quejas y las podemos repetir, y además los filósofos, es que acabo de leer un artículo completamente vacuo de Adela Cortina que vuelve a repetirnos la letanía de las quejas, ¿no? Que si el paro, que si los desahucios, que si no sé qué, bueno, en fin, para un filósofo realmente ni un cronista de provincias. Bueno, pues esto, la letanía primera, ¿no? La letanía, pues esto que nos pasa. Entonces todos, porque todos somos iguales, todos vivimos sobre este país de la misma manera y tenemos las mismas situaciones económicas, por lo visto, y sociales y personales, debemos poner un esfuerzo, hacer un esfuerzo para cambiarlo. El esfuerzo se concretará en un cambio de la Constitución, que ella sabe lo que es una Constitución, porque tal como lo cuenta, pues parece que nada, que se pueda allí, aquí nos reunimos unos cuantos, ¿verdad? Y ponemos unos datos y decimos, pues esto es lo que hay que cambiar de la Constitución. Bueno, lo pongo a esta porque es la última que he leído, pero antes de ayer leí a Fernando Savater. Y al otro, hace 2 o 4 días, pues el Emilio Lledó. Y estos son los que marcan la tendencia intelectual, filosófica, política, social del país. Porque no tenemos más, porque Noam Chomsky vive en Estados Unidos. También se reduce bastante a la situación de Estados Unidos, lo que va escribiendo sobre todo últimamente. Entonces, ¿de qué manera tenemos que sacudir las conciencias de los que nos rodean? Que además tienen que ser las conciencias de gente que coma cada día, porque los que no comen no pueden ni hacer eso. No pueden más que sentarse en la puerta de la iglesia que está aquí al lado y pedir limosna, ¿no? Entonces, esto es un grito, estos son 30 gritos. ¿Cuántos son? A mí me parece Muchos gritos. Son 30 Un gritos desgarro, que tienen que si no nos dejan sordos, tienen que hacer que realmente nos reunamos en el CAU los lunes. Venga, más preguntas. Más preguntas, que os veo que estáis muy meditamundos. Más preguntas. El tema es ese, que no lo habrá leído. Sí, quería hacer una pregunta, se lo he visto claramente. Yo, Teresa, te preguntaría, a mí me ha sorprendido que me cuentes cosas de América del Norte, por ejemplo, de América, y con todo lo que hay que contar en España, de la guerra, la posguerra. Yo leí tu novela también, me gustó bastante.
Y bueno, a mí me ha gustado en general y me gusta esto que dejas abierto los finales. En la primera historia que cuenta, yo me quedé un poco así diciendo, pero ¿cómo dejas esto así? Luego ya entendí que bueno, y todo no queda siempre cerrado. Y me sorprende eso, que cuentes historia de América del Norte, y en España creo que hay mucho que contar. Claro, yo lo conté, ya sabes, en Más allá de las ruinas está contado cosas de España, en El eco de las palabras pues también, en otro sentido mucho más intimista, también está contado, en Los días largos también, lo que pasa que no conocéis toda mi obra, en Los días largos también está contado, y lo seguiré contando. En Lucrecia no lo habéis leído todas las personas que estéis aquí, pero Lucrecia es una emigrante que llega aquí, es decir, por cuestiones económicas, es decir, pero a la vez relata todas las historias de viajes de España al otro, es decir, si no la conoces, yo te la haré llegar. Bueno, pero yo quería añadir una cosa. A mí no pero me bueno, importa. ella es la que me Espera, pregunta. que le ha preguntado y quería contestarle, Teresa, acabar de contestarle. Claro. Yo quería comentarte que a mí no me importa que sitúe la acción en Estados Unidos como en Egipto, como en donde sea, porque, por lo menos las que he leído, precisamente la que sitúa en España, que es la de... El corso está... No, la de... No, de aquí, la otra no es la anterior. El trastero. Mientras debaten, os voy a decir que yo considero que son todos temas universales, pase en un sitio o en otro. Creo que el valor... El eco de las palabras. El eco de las palabras está situada en España. Está situada en España, en los madriles, describo muy bien Madrid, el eco de las palabras, no sé si las has leído. Es que no la has leído, claro, tienes que leerla. Esa está aquí. Déjame contar esto. Para eso me has traído, ¿no? He venido a hablar de su libro. No, de su libro de ella. De su libro, claro. El asunto es que precisamente cuando la acción o el relato se reduce a una cosa tan doméstica y cercana y, bueno, más o menos conocida, me interesa menos. Porque lo que tiene de épico y de trascendente el libro de la obra de Teresa es que es universal. Es que abarca todas las situaciones humanas, o casi todas, claro, ya mucho pretensión, pero casi todas las situaciones humanas y desde luego los aspectos más horribles de las tensiones económicas, sociales que se están produciendo, ¿no? Y eso para mí tiene una trascendencia con un mucho mayor interés que si me volviera a hablar de la guerra civil y de la posguerra, de la que hemos escrito todos bastante, ¿no? Y que si no tuviera, como lo tiene, un simbolismo de amplitud para que se enganche a todos en la lucha de la humanidad, porque es en realidad esto lo que tenemos que hacer. ¿Quieres ponerte a leerlo? No, lo que ocurre es que para comentar, dejarle la contestación terminada a Carmeli, sí. Aparte de lo que te estamos comentando, que ya te haré llegar esos libros, una férrea disciplina es de aquí. Por ejemplo, Sonia, que es un libro, o sea, eso es un pero cuento. cuando lo ha leído no... Claro, no, es que sí lo ha leído, lo que pasa que a lo mejor que no lo ha leído todo. Y ella, sí es cierto que tiene algunas dudas, también es de aquí. Dudas, son casos que se han dado aquí, que son llamados de los bebés robados y de tal. Es decir, Soledad también es una mujer que puede ser de aquí, puede ser que de cualquier sitio. Es decir, que tiene aquí muchos elementos de lo que tú estás diciendo. Ángela, por ejemplo, no. Ángela se sitúa en Estados Unidos, evidentemente, pero tiene aquí un frasco de perfume francés también. Puente Rialto también es de aquí, es decir, que tienen todos esos elementos. Por supuesto. Sí. Sí. Ese de los niños robados a mí me pareció corto. Dudas. Bueno, es que son los cuentos son cortos. Claro, Si claro. aparte de corto la narración, me quedó el final. Claro, Todos los finales, la dejan ahora. claro. Sí. Claro, porque Nos deja claro, con ganas de efectivamente se intenta hacer pues esa duda que siempre queda, es decir, cuando una situación te está, es decir, te llega de repente a esa persona que, como decía Lidia, está tan bien situada, que no tiene ningún problema
y luego después se encuentra con una situación donde le queda la duda, se acerca, es decir, tiene que ser desconcertante, ¿no? Pero van dando datos, efectivamente, y al final te dice, el final es muy concluyente, es decir, en realidad las diferencias las marcan las circunstancias. Porque en realidad el cuento, al final, tiene que dejar una frase muy bien marcada, que a veces no es concluyente, pero te da la pista. Es decir, él como es o yo como soy, es decir, si se ha educado en un ambiente más humilde, a mí me han educado porque me cogieron efectivamente una familia de esas familias. No, pero que no se van a enterar, ¿verdad que no os habéis enterado? Entonces ahí lo dejamos, que quiere decirse que hay muchos, de la España que está sucediendo hoy en día, ¿eh? O sea que si queréis, y no hay de momento, vamos a tomar un vinito, brindamos, seguimos charlando, por supuesto. Sí, y que os dedique el libro ella, mientras se charla y toma un vinito. Vamos a ver si Pau te va por una torta. No, yo lo que